Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión, en el curso de SQL, en la sentencia select, vamos a continuar viendo más conceptos sobre los agrupamientos que podemos realizar en nuestras consultas. En esta ocasión vamos a hablar más en concreto sobre las condiciones que podemos proponer a la hora de nosotros realizar grupos. Bien, entonces yo a continuación voy a proponer una consulta y sería bueno que vosotros intentaseis averiguar qué es lo que hace. Entonces vamos a seleccionar, pues a continuación voy a utilizar una serie de funciones de agrupamiento, las que ya hemos estado utilizando, y vamos a darle nombre a esos campos que van a salir luego en nuestra tabla de la consulta. Entonces max, por ejemplo, también 1000, sal, as salario mínimo, lo mismo con AVG para salario medio, as salario medio. Por ejemplo, podemos poner también contar los empleados, ejemplo, as empleados, y por ejemplo, pues podríamos también calcular, poner simplemente el departamento. A continuación, pues vamos a recabar toda esa información de la tabla de empleados y además lo que vamos a hacer es agrupar esos datos por el departamento. Entonces yo ahora hago F5 y se calcula o se genera esta tabla a partir de la consulta que acabo de realizar. Entonces, bueno, supongo que con lo que hemos visto en el vídeo anterior sabéis perfectamente qué es lo que estoy haciendo. Simplemente estoy sacando unos datos, además la mayoría con funciones de agrupamiento. Y bueno, también vamos al departamento de la tabla de empleados y esos datos están agrupados por departamento. Es decir, que yo hago grupos de los empleados, es decir, todas las filas que se correspondan a empleados de un determinado departamento los agrupo. Entonces, empleados del departamento 20, pues tenemos toda esta información referenciada por esa idea. Para el 30 lo mismo y para el 10 lo mismo. Entonces, max sal de los empleados del departamento 10 es 5000. Min sal es 1300. Salario medio de todo el departamento 10 es 2916, con lo que sea, con el 67. Y el número de empleados totales que hay en el departamento 10 es 3. Bien, pues es una consulta simplemente que basa su resolución en hallar información agrupada. Bueno, en hallar información a partir de unos grupos. Bien, entonces a continuación lo que vamos a desear es proponer condiciones. Pero nosotros podemos proponer condiciones de todas formas en principio. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es aplicar la cláusula where que hemos estado viendo hasta el momento. La cláusula where la colocamos entre el from y el group by y lo que nos va a permitir es aplicar condiciones sobre filas. Esto que estoy diciendo ahora mismo es muy importante porque luego vamos a tener otra cláusula que nos va a permitir aplicar condiciones sobre conjuntos o grupos. Entonces, la cláusula where nos va a permitir únicamente establecer condiciones sobre filas. Bien, entonces lo que podemos hacer es, vale, hallamos lo mismo pero solo para los empleados cuyo salario sea menor de 5000. Entonces, con esta restricción, con esta condición que le proponemos a los empleados, porque ahora se van a generar los mismos, o sea, se van a generar tres grupos, los del departamento 20, los del 30 y los del 10. Bueno, se van a generar si existen empleados que tengan salario menor de 5000 y para todos ellos sí que hay, por tanto se van a generar los tres grupos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el departamento 10 tenemos un empleado que tiene 5000 de saldo, que es King, si lo recordáis. Entonces, como aplicamos where y es sobre filas, lo que voy a decir es que King no va a entrar en la agrupación o para realizar, no va a entrar a la consulta. Entonces, ahora el departamento 10 va a tener dos empleados y el máximo salario pues va a ser el del segundo mayor. El mínimo va a seguir siendo igual y la media pues naturalmente va a variar. Entonces, vamos a ejecutar esta consulta, vamos a hacerlo así y vamos a poner aquí menor porque naturalmente si lo ponemos el salario mayor pues no va a haber ningún elemento. Entonces, como veis, tenemos la misma tabla, sin embargo en el departamento 10 ya no está aquí, por lo tanto tenemos dos empleados y el máximo salario ya no es 5000 sino que es 2450. Bien, entonces como veis aquí en este caso únicamente estamos proponiendo condiciones, pero única y exclusivamente
para las filas. Es decir, que nosotros, select, voy a poner un momento la tabla, from emp, al aplicar aquí where, no tiene en cuenta los grupos, sino que va recorriendo las filas y va seleccionando aquellas filas que cumplan esta condición. Por lo tanto, van a entrar todas las filas excepto king. Una vez tenga todas las filas, entonces hace los grupos. Y una vez en los grupos, pues calcula estos valores. Entonces, where actúa única y exclusivamente sobre las filas. Espero que haya quedado eso claro, porque es importante, porque luego ahora a continuación vamos a trabajar con having y por lo tanto el concepto va a ser diferente. Bien, bueno, como ya os he dicho anteriormente, en where no podemos aplicar funciones de agrupamiento, básicamente porque el funcionamiento de where se aplica únicamente a las filas, es decir, trabaja sobre filas y no sobre grupos. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a poder utilizar una cláusula denominada having, que la voy a poner aquí a continuación, having, que nos va a permitir proponer condiciones pero para grupos. Entonces, teniendo en mente que vamos a generar esos tres grupos de departamentos, el grupo del departamento 10, el grupo del 20 y el del 30. Pues por ejemplo, podemos proponer alguna condición. Vamos primero a mostrar la tabla que teníamos antes y vamos a proponer alguna condición. Por ejemplo, vamos a querer que solo nuestra consulta participe en los grupos, es decir, los departamentos que tengan, por ejemplo, más de 3 empleados. ¿Cómo hacemos o proponemos esa condición? Pues como es una condición para el grupo, porque claro, nosotros estamos diciendo que el departamento tenga más de 3 empleados y eso naturalmente no recae, o esa acción no recae sobre cada fila de nuestra tabla, sino sobre cada grupo. El objetivo de calcular cuántos empleados tiene un departamento, pues naturalmente es grupal. Por lo tanto, having, es decir, teniendo la condición de que count, es decir, la cuenta, por ejemplo, del emno es mayor a 3. Si proponemos esta condición, como este departamento tiene justo 3 empleados, no va a aparecer en el resultado de nuestra consulta. Entonces yo le doy F5 y como veis ha desaparecido. Se aparecen los de 5 y los de 6 porque tienen más de 3 empleados. Entonces, como veis, ahora hemos aplicado una condición sobre los grupos que ya tenemos creados. Entonces, como he dicho antes, bueno, se hace el select, luego cuando teníamos aquí el where, pues proponía una condición y seleccionaba esas filas. Una vez teníamos esas filas, se creaban los grupos y luego se calculaban los datos. Bien, pues aquí tenemos todas nuestras filas, las agrupamos por el depno, luego calculamos los datos y luego con este having pues restringimos los valores que puedan entrar en esa consulta, y esa restricción la aplicamos sobre conjuntos o sobre los grupos que generamos al hacer un group by. Bien, vamos por ejemplo a pensar otra consulta, select all from emp. Bueno, voy a seleccionar esa sentencia y vamos por ejemplo a pensar otra consulta aplicando un having. Por ejemplo, vamos a querer saber simplemente, por ejemplo, el emno de los jefes que, por ejemplo, tengan 2 o más empleados a su cargo. Es decir, voy a repetir la consulta por si no ha quedado claro. Es decir, vamos a tener un jefe. Bueno, vamos a querer todos los jefes que tengan 2 o más empleados a su cargo. Es decir, un jefe que tenga 2, 3 o más, es decir, 2 o más empleados a su cargo van a aparecer en nuestra consulta. Entonces, ¿cómo podemos reflejar eso? Pues bueno, sabemos que los jefes vienen dados por la columna manager. Bien, entonces, claro, si nosotros lo que hacemos son grupos por manager, lo que estaremos haciendo es sacando empleados que tenemos por grupo. Por ejemplo, vamos a aquí 7698, este código de empleado está en la columna manager, pero es un código de empleado. Entonces el 7698, vamos a ver cuál es Blake. Bien, entonces si hacemos un group by manager, cuando nosotros hacemos una agrupación por cuando se hace la agrupación y coincide con
este valor vamos a tener 3 filas que corresponden a 3 empleados diferentes. Entonces ya podemos contabilizar los que son. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar simplemente, como ya digo, el manager, porque mgr, porque no hemos visto, más nada. Entonces simplemente vamos a mostrar el manager, o sea, el código del empleado, que es jefe. Vamos a mostrar el manager de la tabla de empleados, group by, ahora mgr, having count de epno, mayor o igual que 2, mayor o igual que 2, es decir, que sea mayor que 1 en definitiva. Entonces vamos a poner aquí mayor que 1, y si hacemos esta consulta, pues obtenemos aquellos empleados que tienen 2 o más empleados a su cargo, es decir, obtenemos los jefes que tienen 2 o más empleados a su cargo. Vamos a comprobar que son estos 3. Los voy a copiar aquí un momento. Vamos a hacer un select all from m. Aunque, bueno, lo que os quiero decir es que las consultas no tenéis que realizarlas con dependencia a los datos que tenéis en la tabla, sino que vosotros debéis escribir las consultas independientemente de los datos que tengáis en una tabla. Puede ser que os pidan realizar consultas o que las tengáis que hacer sin conocer los datos que hay en una tabla. Entonces no os podéis fiar de lo que os diga en una tabla, sino os debéis fiar de vuestro conocimiento que tenéis sobre SQL y aplicarlo para realizar esas consultas. Bien, entonces, bueno, el 7698, que como vimos ya tenía 3, vamos a ordenar mejor, vamos a hacer un order by mgr. Así, pues ya los tenemos ordenados por mgr y es más fácil buscar. Entonces, por ejemplo, 7698 lo tenemos aquí y tiene 3, correcto, eso está perfecto. Vamos a ponerle un guioncito. 7839, pues el 7839 tiene aquí uno, tiene aquí otro y aquí otro. Tiene 3 empleados a su cargo, por lo tanto entra en la consulta. 7566, aquí lo tenemos y tiene 2 empleados a su cargo, por lo tanto es válido. Entonces, esto es válido, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 empleados a su cargo. Luego teníamos el 7839, 7839 que tiene estos por aquí, y luego 7902 solo es jefe de un empleado, el 7782 es de un empleado únicamente y el 7788 es jefe únicamente de un empleado. Bien, entonces de esta manera hemos calculado todos los jefes que tienen como mínimo 2 empleados a su cargo. Bien, es una forma también pues, de proponer una agrupación y una agrupación en definitiva condicionada, una condición al grupo, es decir, que como mínimo el jefe tiene que tener 2 empleados a su cargo. Bien, eso es todo por este vídeo tutorial y continuaremos en un próximo vídeo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática.